La Trinidad de Dios en nosotros y fruto del Espíritu Santo. Bueno, hay una situación muy interesante y que siempre ha causado un poco de conflicto entender cómo tenemos un solo Dios, siendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora bien, la forma rápida es que tenemos una existencia y tres subsistencias. Es decir, una misma esencia y tres personas. Y las tres personas hacen a un solo Dios. En este sentido, nosotros siempre hemos querido poder entender la Trinidad de Dios. Sin embargo, yo les doy un consejo. Para entender lo espiritual, siempre hay que entenderlo con lo espiritual. Si tú lo quieres entender de forma carnal, siempre te va a venir a chocar, aunque sin embargo, lógicamente lo podemos entender, ya que no es una contradicción, es una paradoja. Es decir, a primera vista puede parecer que no, sin embargo, es correcto. Una contradicción sería que yo te dijera que es una persona y tres personas. No puede ser en el mismo sentido, al mismo tiempo. Tiene que ser justamente en unos diferentes escalafones. Entonces, Dios mismo es una esencia y tres personas. Y las tres personas conforman un mismo Dios. Ahora bien, mucha gente cree que el marcador de la vida espiritual son los dones espirituales. Siempre tenemos atracción hacia esos dones. Sin embargo, yéndonos a la palabra, podemos ver que los dones espirituales son otorgados a la conveniencia del Espíritu. Y sin embargo, una persona puede tener uno, dos, todos o ningún don del Espíritu, y eso no involucra el carácter de Dios que tengas tú o incluso la salvación. Podemos ver que cuando Dios da un don, no lo retira. Tú te puedes ir al mundo, puedes intentar no hablarlo, no hacerlo, no nada. Sin embargo, el don jamás se retira. Así que ha habido también mucha controversia sobre si el don de lenguas es justamente parecido a algo divino, y si no lo entiendes es algo satánico. Sin embargo, yo les puedo decir y asegurar: lo que hace Satanás es simple ilusionismo y magia. Debemos de recordar que son ángeles caídos, más inteligentes, más poderosos que nosotros, que han vivido millones de años, conocen a Dios de frente, conocen su poder, conoce lo que quiere Dios de nosotros y usa lo que nosotros tenemos como debilidad para poder atacar a Dios. No crean que nosotros somos el flanco de ellos, es Dios mismo, y nos utilizan para ello. Así que hay que tener mucho cuidado y discernimiento en ello. Una situación muy interesante es que Pablo habla de la diversificación. Sin embargo, cuando habla de los frutos del Espíritu, quiere decir que es para todos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Paz, gozo, benignidad, amor, etcétera, etcétera. En ese sentido, todos ellos son el reflejo del carácter de Dios en nosotros. En ese momento podemos incluso asegurar que Dios mismo se deleita en los frutos del Espíritu, ya que esos son los que permanecen, los que perduran, los permanentes y eternos, ya que Él habla de los dones espirituales como cosas en parte. Y cuando venga lo perfecto y lo eterno que es Él, el amor, todo lo que es en parte terminará. Así que no enfoquemos mal nuestra atención. Ahora bien, los frutos del Espíritu. Una vez que nosotros estemos en este camino, tenemos que tener la Trinidad completa de Dios en nosotros, un Dios completo. Vamos a leer las Escrituras, vamos a Juan 3:16, un versículo muy popular y hermoso, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí estamos viendo a Jesús, a Dios Hijo, hecho carne, para pagar algo que nosotros no podemos pagar, algo que solamente alguien sin pecado, una divinidad, un Dios, podía pagar, porque nosotros no podíamos pagar. Con su muerte y resurrección, con su sangre ha pagado lo que nosotros merecíamos en esa cruz, que no fue hecha a medida de Jesús, fue hecha a medida de Barrabás, a tu medida, a mi medida, la medida de todos. Y nosotros éramos los que teníamos que estar ahí. Sin embargo, Dios mismo bajó, se hizo carne y pagó lo que nosotros deberíamos de pagar.
En ese sentido, aceptando y creyendo que por sus medios somos salvos, obtenemos justamente eso. Es la única forma, no hay otra, es la única puerta, es el único camino de salvación, es Jesús. Ahora bien, hay una situación muy interesante. La mayoría de los cristianos creen que aceptan a Jesús, se pagó los pecados y de repente se regresan al mundo, o de repente trastabillan y no siguen en el camino espiritual. Créanme, el centro sí es la salvación, pero la vida espiritual apenas comienza, se los puedo asegurar. En ese sentido, entonces tenemos que seguir adentrándonos en el Espíritu. Y para eso, después de Jesús, necesitamos a las demás personas de Dios en nosotros. Vamos a seguir leyendo. Juan 14:26 y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este sentido, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, a ser ese canal de comunicación, a interceder por nosotros, porque nosotros no sabemos qué nos conviene, pero el Espíritu sí intercede con gemidos indecibles sobre lo que nosotros queremos. Él es el dador de los dones espirituales y de la misma forma el fruto, el crecimiento de nosotros espiritual. Así que podemos darle barreras a todo y truncar justamente el crecimiento. Sin embargo, Dios es el que da el crecimiento y necesitas, después de aceptar la salvación, que el Espíritu Santo more dentro de ti. Para eso necesitas aceptar el amor de Dios, necesitas aceptar su perdón, necesitas aceptar su misericordia, su bondad, su amor, su paz, su gozo. Y una vez que los tengas, ahora sí eres capaz de darlos. En ese momento, cuando empieces caminando el Espíritu Santo, Dios mismo baja del cielo, se pone junto a ti, y cuando empieces de ti, al lado de ti, se pasa dentro de ti. Así que el Espíritu Santo siempre va a estar ahí. Otro punto, y creo que es el punto culminante donde nosotros trastabillamos más, es el tercero. Vamos a leer las Escrituras y nos vamos a ir a Levítico 20:26 y dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. En este sentido, la palabra santo no significa ser bueno, significa ser apartado del pecado. Dios eligió al pueblo judío como ejemplo de su santidad. Por eso vemos a lo largo del Antiguo Testamento que siempre los apartaba de los demás pueblos, que siempre les decía lo que tenían que hacer, los sacrificios, que tenían que guardar ciertos estatutos, situaciones, la ley mosaica y demás, porque Él quería que justamente fueran el reflejo del mismo Dios, de la santidad de Dios mismo. Vimos a lo largo también de la historia que trastabillaron y que es un punto difícil para nosotros los humanos aceptar la santidad de Dios. Es decir, para que pueda pasar eso, necesitas morir en tu voluntad. Dos voluntades solamente compiten. Y siempre, generalmente, Dios deja ganar la tuya, porque no estamos en una competencia. Él te da la vida, te la presta un rato, pero sin embargo no es tuya. Nos hemos querido apropiar de todo lo que hay en este mundo y de nuestra propia existencia, pero nos olvidamos para qué fuimos creados, y es para adorarlo. En este momento, ¿qué te preguntas o qué crees que vas a hacer en la eternidad? Seguirlo, porque Él es el buen pastor. En este momento, entonces, lo que tú necesitas es entregar tu voluntad, crucificar tu carne. Y muchos dirán: es que ahí tengo pleito, porque si yo dejo de hacer las cosas que me agradan y me gustan, entonces fanatismo, y hay que guardar equilibrio, y la iglesia es un hospital, y yo estoy aquí y tengo errores. Sí, está bien, la iglesia es un hospital, sí. Sabemos que tenemos tentación del maligno y tenemos tentación de esta vida, sí. ¿En qué momento tú vas a renunciar para que Dios lo venga a hacer en ti? ¿Quién dice que tú lo debes de hacer? Claro que es pesado si tú lo haces. Claro que es pesado si tú solito quieres tomar esa carga y demostrarle a Dios nuevamente que tú eres el dueño de tu vida, y que si tú quieres lo dejas y si no quieres no lo dejas. Así no funciona. Tienes que ceder tu voluntad al Señor para que Él venga a morar en ti con santidad. Y créeme, Dios es un Dios vivo, Dios que te habla, Dios de palabra, Dios que está ahí, y Él te va a ir indicando el camino. Desgraciadamente también hemos cometido el error de señalar a todas las personas que difieren alrededor de nosotros, hiriéndolas, diciendo: tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro.
Dejémonos de fijar en los demás, fijémonos en nosotros mismos. Justamente Dios lo dijo muchas veces, te estás fijando en la paja que tiene tu prójimo y no ves la viga que tienes atravesada en tu ojo, ¿no? Así que eso quiere decir que nosotros necesitamos siempre pensar en lo que nosotros tenemos, entregarlo a Dios y empezar a caminar con Él. Sin estos 3 elementos difícilmente puedas dar fruto, porque Dios no puede tener la plenitud de su ser en ti. Existe una situación todavía muy interesante. Existe una situación de debate, ya que muchas personas creen que nosotros estamos compuestos de 2 partes, otras de 3 partes. La famosa dicotomía y tricotomía, ¿no? En este caso, las 2 partes es que nosotros tenemos un cuerpo, un alma, espíritu, y ya. Y la otra es que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Muchos estudiosos dicen que el alma es donde residen las emociones, la opinión, tu ser mismo y demás. Sin embargo, bíblicamente no está explicado. De forma aleatoria se utiliza ambos términos en la traducción. Podemos encontrar algunas veces una palabra hebrea que significa espíritu, aliento de vida, como Ruach, y de repente podemos encontrar otra que se refiere, pero está hablando de la misma forma, lo cual nos causa cierta disensión. También los que son acreedores justamente a que somos de 3 partes, se fijan en un versículo donde involucran que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, mencionados en la misma oración. Sin embargo, si fuera así, tendríamos que entonces usar ese requerimiento para toda la Biblia. Por ejemplo, nos podemos ir a Marcos 12:30 y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Es decir, ahí pensaremos entonces que ya no estamos formados de 2 ni de 3, sino de 4 cosas que menciona aquí. De toda tu mente, toda tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces ya serían 4. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando entendamos las escrituras. Debemos de entender inclusive hasta la cultura hebrea, la forma de la traducción, las palabras, la connotación. Pero como siempre les digo, la Biblia se lee por completo. No solamente un versículo, no solamente un libro, un capítulo. Se tiene que leer por completo, porque solo así entenderás esa parte integral de Dios presentándose al mundo. En este sentido, entonces, tenemos una teoría de 2 partes y de 3. Sin embargo, la teoría que a mi opinión considero más acertada es que nosotros estamos compuestos de un cuerpo, una cuestión material, de un alma, una cuestión inmaterial. Porque cuando morimos, efectivamente, algo se va, algo ya no está, algo pasa con esa parte que antes sí teníamos y nos hacía ser lo que somos. Y vemos cuando Dios nos hace aquel jardín del Edén, nos agarra del polvo y nos da ese soplo de vida. Entonces, efectivamente. Pero ahora bien, yo te voy a decir algo. Ese vacío que tú sientes en tu corazón, que no ha podido llenar el dinero, los vicios, las parejas, tu familia misma, tu trabajo, los logros, ese vacío, es que justamente estamos siendo seres incompletos en este mundo. Tenemos un alma, tenemos un cuerpo, existe un espíritu, pero no es el de nosotros, es el de Dios en nosotros. Y ahora sí, un Dios trino tiene creaciones, criaturas trinas con Él, pero solamente en su espíritu. Inclusive esta parte de su espíritu de Dios morando dentro de nosotros es cuando Jesús justamente dice: Padre, que sean uno como yo soy en ti y que ellos sean uno en nosotros. Y la única forma de ser uno con Dios es con su Espíritu Santo. Y ahora sí, tenemos la plenitud, lo completo. ¿Cómo creen que allá en la resurrección, cuando seamos transformados, vamos a ver que ya no va a haber odio, desolación, muerte, envidia, corrupción? Nada de eso, porque una parte de Dios ahora sí va a morar de forma permanente en nosotros. Sin embargo, no tenemos que esperar mucho. El día de hoy lo podemos vivir. La plenitud de vida, la plenitud de la luz de Dios, el que alumbra todo tu camino, todo tu ser, con su espíritu, dando frutos, reflejando ahora sí el carácter de Dios. Y ahora sí, siendo un buen ejemplo, que siempre es lo que nos ha faltado. Nos sobran excusas y nos falta acción. En ese momento tenemos que elegir. Así que no lo olvides. Dios te ama mucho. No esperes más.
Si ya estás cansado de sufrir, de estar incompleto, de sentir ese vacío, ese desazón, no encuentras la oportunidad, recuerda, está anocheciendo, es plenitud completa de la oscuridad y en las tinieblas, pero siempre que es la mayor parte de la oscuridad estamos más cerca del amanecer. Y en ese momento, cuando tú entiendas que Dios es la luz de tu vida, es lo que te faltaba, es lo que necesitas hoy y siempre, eternamente, y es su presencia, entenderás cómo puedes estar pleno en esta vida con Dios en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu. Ahora sí, en el alma completa, en tu ser completo, como lo eres. Así que no lo olvides, te ama mucho, te quiere enseñar la verdad. Él es un Dios vivo que habla. No dilates mucho. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en este mundo, pero lo que sí sabemos es que tenemos que seguir caminando y que la vida espiritual apenas comienza. Nos esperan grandes cosas al lado del Señor. No lo olvides, Dios te ama mucho. Eres lo más bello que ha creado y créeme, ese gran amor lo puedes experimentar hoy en tu vida. Te va a enseñar a amar, te va a enseñar a perdonar. Y ahora sí, podrás perdonar, podrás amar, podrás ser misericordioso con los demás, podrás ser, ahora sí, un buen representante y ejemplo de Dios en este mundo con su espíritu dentro de ti. Dios los bendiga.